Bienvenidos una vez más a Buscando el Porqué y gracias, como siempre, por estar aquí. Una vez más, en poco tiempo, nos toca hablar sobre el Vaticano, sobre un tema bastante misterioso que envuelve al Vaticano y cuántas veces van, ¿no? En este último tiempo, en estos últimos meses, en este último año, en estos últimos años, en que el Vaticano y toda su gente, ¿no?, está involucrada y se habla no por algo bueno, sino que se habla por cosas que le llenan la piel a cualquiera, cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, es lo que pasa, es lo que hay, como dicen, es lo que tenemos. Y cuántas dudas surgen sobre todo, pero bueno, una vez más, como decimos, nos toca hablar del Vaticano. En extrañas circunstancias se encuentran unos huesos que podrían traer a la luz un asesinato que ocurrió hace 35 años atrás. En sí todavía no está comprobado de quién son los huesos. Sí que durante trabajos de restauración en la Nunciatura Apostólica en Roma se encontraron restos humanos que muchos llevaron a teorizar que se puede tratar de esta joven de 15 años que desapareció allá por el año 1983, pero que en caso de no ser esta joven, creo que sería al contrario, ¿no? Sumaría más misterio encontrar restos humanos en el Vaticano y que nadie sepa de quién son. Es como más que llamativo, más que nada cuando aparecen en una restauración y pareciera que nadie sabía que estaban ahí, o quién los colocó ahí, cómo llegaron ahí y qué le ocurrió a esa persona. Pero vamos a explicar la teoría que se maneja en estos días, en este día porque esto ocurrió hace pocas horas, de quién es esta chica Manuela Orlandi, a quien atribuyen de quienes pueden ser los restos que fueron encontrados. Era el 22 de junio del año 1983. Emanuela Orlandi, hija de Ercolio Orlandi, quien trabajaba en la Secretaría Particular del Santo Padre, aunque algunos decían que era un espía del Vaticano, salió de su clase de música y nunca más la volvieron a ver. Aquí comenzaron las conjeturas, las teorías, que al día de hoy lamentablemente siguen siendo eso. Se ha asociado a conspiraciones entre obispos, sacerdotes, una vez más, como siempre, altos miembros de la curia romana, de agentes búlgaros, de la mafia siciliana, la KGB y hasta la mismísima CIA. Eran los tiempos de Juan Pablo II, la mayor línea de investigación se llevaba hacia Ali Al-Qa, quien era un terrorista que atentó contra el Juan Pablo II en 1981, pero donde está involucrado hasta el Banco Ambrosiano. Y como decíamos en el vídeo anterior, cuando en extrañas circunstancias Juan Pablo I muere a 33 días de su mandato y dicen que fue por un ataque al corazón sin siquiera realizarle una autopsia, cuando estaba preparando fuertes modificaciones y despidos y reemplazos en las altas cumbres de la Iglesia, del Vaticano y en el Banco Ambrosiano, y muere en extrañas circunstancias a los 33 días de su mandato, y luego asciende toma su cargo Juan Pablo II y asciende a la persona que Juan Pablo I, quien muere, iba a despedir. Es sin duda todo un rollo que viene de toda la vida, ¿no? De todo el tiempo. Pero bueno, sigamos. Desapareció, como decíamos, luego de su clase de música, el abogado de la familia, para ese entonces quien era Egidio Genardo, debió desmentir las versiones que decían que el hombre en verdad era un agente secreto del Vaticano. El 5 de julio, tan solo unos días después,
Un llamado arroja más confusión al caso. El hombre al que luego apodarían el fantasma americano debido a su acento, dice tener como rehén a la joven, a Emanuela, y que la dejaría en libertad con vida a cambio de la liberación de Ali Aska, y 2 días después realiza un nuevo llamado dando información íntima, digamos, sobre la joven, pero al ver que poca repercusión tenían sus llamados, decide llamar a una amiga de la familia, a Laura Casagrande, y le pide que envíe un mensaje a la agencia de noticias estatal italiana contando los detalles del secuestro. Nos hemos llevado a la ciudadana Emanuela Orlandi solo por pertenecer al Estado del Vaticano, aclaraban los raptores, y diciendo que tenían un plazo que terminaría el 20 de julio al cual no le estaban dando importancia y que debían hacerlo. De lo contrario, jamás volverían a ver a la joven. El 17 de julio, 3 días antes de que venza este plazo, una grabación llega a la agencia ANSA. En el medio de todo esto, en camiones de periodismo, esos camiones que hacen guardia, que están filmando, aparecen varios manuscritos, varias cartas escritas a mano diciendo todo lo mismo. Algunas llegan desde Boston, de Estados Unidos, pidiendo la liberación de este terrorista. Pero bueno, como decíamos, el 17 de julio, 3 días antes de que venza el plazo, llega una grabación donde el tío de Manuela, Mario Meneguzzi, reconoce la voz de la chica, aunque todo eran gemidos y lamentos. Él dice que sí, que se trataba de ella. Cuando pidieron una demostración de que se encontraba con vida, llegó por correo un paquete con la bolsa que llevaba la niña, el bolso que llevaba el día que desapareció. Y Juan Pablo II habla públicamente sobre Manuela en agosto. Durante la oración de Ángelus pide su liberación, y es donde el caso ya pasa a otro tema y las teorías comienzan a multiplicarse por demás. Vinculan el caso no solo con el magnicida turco, sino que aquí entra el banco ambrosiano Roberto Calvi, quien era apodado el banquero de Dios, quien estaba en la mira de los mafiosos que cayeron en el fraude bancario. Termina siendo asesinado Calvi el 18 de junio de 1982. Aparece colgando en el puente Blackfriars, en el distrito financiero de Londres, poco después del intento de asesinato a Juan Pablo II. Y poco después ocurre el secuestro de esta joven, de Emanuela Orlandi. Pero luego el grupo mafioso llamado Banda de la Magliana, Enrico De Pedis, fue señalado por su ex amante, Sabrina Minardi, de haberla secuestrado a Emanuela Orlandi. Pero estamos hablando de décadas después. La mujer confesó en el año 2005 que ella misma participó del operativo, que fue ella quien la introdujo en el vehículo que la llevaría al lugar donde la tuvieron cautiva. Extrañamente, este hombre, Enrico De Pedis, nunca fue acusado formalmente. Murió posteriormente el 2 de febrero de 1990, murió. Y lo que más llamó la atención, lo que sigue llamando la atención, es que participó en numerosos escándalos políticos, y en los crímenes más resonantes de Italia en aquellas épocas figuraba el nombre de esta persona. Estaba involucrado de una u otra forma siempre. Estamos hablando de asesinatos, de los crímenes más resonantes de Italia. Un cardenal emérito llamado Ugo Poletti autoriza en el año 2012 que sus restos fueran trasladados a San Apolinar, en el Vaticano. La familia de esta joven, de Emanuela Orlandi, se indignó
ya que, como decíamos, figuraba como el mayor sospechoso de la desaparición, y dijeron: ¿por qué honrar a un mafioso con semejante distinción? Por los escándalos que esto originó, finalmente la sede ordenó que el inmediato traslado, y dicen que su cuerpo fue cremado, pero como todo en estos casos no se sabe si fue cremado o no, o lo único que falta es que los huesos que hayan encontrado en estas horas sean de este señor, ¿no? Si se le puede llamar señor, la verdad. También un fotógrafo, Marco Axetti, confesó haber participado, esto fue creo por el año 2012-2014, junto a De Pedis, del secuestro y del homicidio de Manuela. Toda su declaración coincidía con la de su ex amante, con la de esta mujer Minardi. Y este hombre también había formado parte de otros secuestros en reiteradas ocasiones, incluso en el crimen de José Garramón, el hijo de 12 años del embajador uruguayo en Italia, que ocurrió ese mismo año, en 1983. Es decir, tenían todo para culpar a este hombre, pero no lo acusan formalmente en ningún momento, y lo quieren llevar sus restos al Vaticano. Es una locura. Es lo que estamos diciendo, es toda una trama casi imposible de entender. La termina pagando esta joven que no tenía nada que ver, claramente. Aunque su padre haya sido un espía para el Vaticano o no, es increíble. El juez del caso para esos días era Rosario Prior, quien dijo que el rapto se hizo para intentar chantajear al Papa Juan Pablo II, para fluir en la voluntad del Papa, quizás para liberar al terrorista turco. Ya luego comenzaron teorías un poco más, donde un sacerdote toma relevancia, que en aquel momento era muy conocido, el padre Gabriel Amor, nombrado por Karol Wojtyla como jefe de exorcistas de la Santa Sede, lo cual despertó muchas alarmas. El cura informó que la desaparición de la joven se podría haber estado involucrado un policía que presentaba servicios en el Vaticano, y hasta el personal diplomático asignado para Amor, un hombre que ha realizado a lo largo de su vida más de 70.000 exorcismos. Amigos, estamos hablando de una cifra más que llamativo. Todo se trató de un caso de explotación sexual, y asegura que Manuela la asesinaron. Satanás ataca al Vaticano, que es la roca dura contra él, declara. Tienta con mucha fuerza a las personas que tienen mucho poder, dijo en una entrevista, que se organizaban fiestas y que uno de los gendarmes del Vaticano se encargaba de reclutar chicas. La red implicaba personal diplomático de una embajada en la Santa Sede en el extranjero, y estoy convencido de que Manuela fue víctima de este círculo, dijo en otra de sus declaraciones. Amor murió en septiembre del 2016, pero una vez más, sí, tenemos una declaración de un sacerdote del Vaticano que, en vez de echar luz al caso o de desvincular al Vaticano, todo lo contrario, dice que se organizaban fiestas y que los gendarmes del Vaticano se encargaban de reclutar a las chicas. Pero incluso pareciera que importara involucrar más al Vaticano, sino desvincular a esta persona que luego tratarían de premiar y de llevar sus restos a una Santa Sede. Es increíble. La verdad es que esas son las teorías de todo esto. Fue que se habló en estos 35 años por lo bajo, como todo esto fue perdiendo importancia. Como si esto fuera poco, hace un año salieron a la luz unos supuestos documentos de la Santa Sede, en los cuales se hacía referencia a la desaparición de Manuela Orlandi. En un dossier de 200 páginas se detallaron los gastos de casi $500.000 entre los años 1983 y 1997, con pagos hechos en Londres. En los documentos se hablaba de un alojamiento domiciliario de Manuela
pero en ninguna parte del archivo se encontró si ella estaba viva o muerta, por lo cual despertó sospechas y murió entonces en el año 97. ¿De qué eran esos papeles, esos supuestos archivos que poseían con esta documentación? Finalmente, en el año 2016, la justicia italiana dio por finalizada la investigación. La familia de esta joven incluso se encontró con el Papa Francisco, con el actual Papa, pero que de poco consuelo les sirvió, ¿verdad? Pero aquí, como decíamos anteriormente, si todo esto vuelve a destapar la olla, un gran inconveniente para el Vaticano, ¿cuál sería la salida, no? ¿Cómo acallar esas voces? ¿Cómo tapar esto? Y es donde esos datos que a algunos nos pasaron de que, como dijimos en el vídeo anterior, si no ocurre una catástrofe natural a gran escala o un ataque terrorista como el de las Torres Gemelas, qué mejor que la muerte en extrañas circunstancias del actual Papa para acallar todo esto una vez más durante otros 35 años, ya que una extraña muerte del Papa Francisco en estos días taparía todo esto y todo esto sería olvidado una vez más. Esto sumado a todos los problemas que, como dijimos al principio del vídeo, trae últimamente el Vaticano, y todas las noticias son malas. Todo lo que se escucha, todo lo que se ve en los últimos meses, en los últimos años sobre el Vaticano es sencillamente escalofriante y parece que va de mal en peor. Nada más, amigos, un pequeño resumen de lo que podría ser estos restos que se encontraron, y más misterioso aún si no se sabe y no determinan de quién son. Una vez más, gracias por estar ahí, y como siempre decimos, recuerden que el día que los locos seamos mayoría, los locos van a ser ellos. Hasta luego, amigos.